Ok, muy bien. Vamos a ver el día de hoy un tema muy extenso, muy complejo, bastante controvertido en ocasiones también en cuanto al ámbito prehospitalario principalmente, pero por qué no también en la parte hospitalaria. Estamos hablando de la intervención con múltiples víctimas, Carlos Vera. El día de hoy, en este momento, vamos a revisar cada uno o cómo ha ido evolucionando de cierta manera y tratar ciertos enfoques que son necesarios para cada uno de los escenarios que en ocasiones se presentan con múltiples víctimas, ¿no? Es importante, cuando hablamos de la palabra triaje, es importante de pronto tener en cuenta que su origen es de tipo francés, que significa selección, clasificación, se refiere a una acción de selección y clasificación de pacientes, ¿no? Pero es importante de pronto tener en cuenta de que sí existen dos tipos de situaciones ahí, ¿no? Múltiples víctimas o intervención con múltiples víctimas, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es cuando se atiende con varias víctimas sin que supere la capacidad de atención o respuesta prehospitalaria, ¿no? Que sería lo ideal. Pero también tenemos situaciones con víctimas en masa. Aquí, de acuerdo al protocolo, porque esto es tomado del protocolo del Ministerio de Salud Pública de hace mucho tiempo, no se ha actualizado, pero sin embargo hasta el momento sigue siendo vigente y las víctimas en masa, sobre todo cuando tenemos pacientes que superan una capacidad de atención a nivel prehospitalario, estamos hablando de desastre, de catástrofe principalmente, donde el número es mayor. Eso no implica que no se pueda utilizar también este tipo de escalas, ¿no? O de pronto la mejor metodología, sino más bien en las cuales va a depender de múltiples cosas, va a depender del recurso, talento humano, experiencia, formación, lugar, etcétera. Entonces, el objetivo del triaje, el trauma convencional, es hacer el mayor bien para el paciente individual. En cambio, cuando hablamos de una atención de desastre, es el mayor bien para el mayor número de pacientes. Es un evento masivo, estamos hablando aquí de un evento masivo de víctimas, de lo que de pronto podemos sacar provecho de lo que vamos a ver el día de hoy. Esperamos cumplir, esperamos de pronto lo mejor poder tener diferentes tipos de metodologías, diferentes tipos de pronto de, de escalas, ¿no? En las cuales podían servirnos para nuestro trabajo prehospitalario y por qué no también en la parte hospitalaria, ¿no? Entonces aquí van a ver ustedes un grupo de, no vamos a tomarnos mucho tiempo, solamente con una idea de la poca experiencia que de pronto, digo poca porque al fin y al cabo no existe todavía una medición como tal o no se ha contrastado de pronto lo mejor de una manera un poco más científica, cuál de las escalas que vamos a revisar o metodologías que vamos a utilizar. Quizás a lo mejor el meta, ya lo vamos a ver posterior, es el que tiene un poco más de estudio, pero de una manera vamos a ir viendo, esto fue en el año 2000, en marzo del 2014, Vince. Quizás a lo mejor aquí uno de los aspectos muy fundamentales, además de la atención de heridos, producto del accidente, fue que también se tuvo que movilizar no solamente en la parte propietaria ambulancia, sino también incluso en la movilización hasta de helicópteros debido a la distancia y debido también a la complejidad del acceso para poder atender este número de víctimas, ¿no? De ahí tuvimos otro escenario, si bien no prehospitalario, un escenario hospitalario. En mayo del 2014 tuvimos una situación complicada con bastantes, sobre todo porque eran niños, no todos eran adultos, eran una gran proporción, la mayoría eran niños, producto de una fiesta en Ventanas. El hospital tuvo que tener, una respuesta frente a la situación de intoxicación alimenticia, producto de una preparación que hubo, de un festejo en el niño, ¿no? En abril del 2016, el 16 de abril, todos conocen el 16A, el terremoto, que no solamente afectó Manabí, afectó Esmeraldas, también nos afectó en la provincia de Los Ríos, principalmente en Babahoyo. Más de 300 familias fueron afectadas de manera directa, sobre todo en sus viviendas. Algunas tuvieron que evacuar a alojamientos temporales
y otras tuvieron que colocarse en carpas. Y esto también a nivel prehospitalario, a buena hora no tuvimos una magnitud, a pesar del impacto, una magnitud de personas heridas, ¿no? Pero sin embargo sí se activó a través del ECO 911 la respuesta, e incluso también no solamente con la parte de ambulancia, sino también con una unidad móvil. La explosión en ese mismo año, en diciembre, el 22 de diciembre, cercana a Navidad, esto de aquí, si bien no tuvo una mayor cantidad de víctimas, fallecieron, una persona falleció, otra terminó también con complicaciones serias. La situación de pronto a lo mejor no llevó a una gran cantidad de heridos, a pesar de que el escenario era bastante peligroso. Sabemos que de pronto estas camaretas que de pronto se almacenan o de pronto a lo mejor se elaboran de manera artesanal, de manera clandestina en ocasiones, esto provocó una explosión y más bien de pronto aquí también fue muy difícil el acceso de las ambulancias, a pesar de que se arriesgaron mucho, porque no sabíamos hacia dónde podía terminar estos explosivos, se arriesgaron mucho acercándose a la zona y esto podía ser muy peligroso. Entonces, el escenario de explosión, el escenario de manejo de estas sustancias explosivas es un factor de riesgo que también debe considerarse durante la intervención. El último que tuvimos nosotros ahora, esto fue ya este año, el 2025, en agosto, un feriado. ¿Por qué lo traigo a cotación? Porque a diferencia de los otros, de pronto en la que se movilizaron principalmente las víctimas hacia una parte hospitalaria, en esta ocasión se tuvo que dividir en la parte prehospitalaria y la parte de primer nivel de atención, dos unidades de primer nivel y luego una unidad hospitalaria. Esto hace pensar que de acuerdo al escenario, de acuerdo al sitio, de acuerdo a la cercanía, de acuerdo al acceso, las unidades de primer nivel también pueden verse de alguna manera involucradas en la atención de víctimas, atención masiva de víctimas. Entonces, sí sería importante también tener en cuenta de que al menos estos protocolos, estos procedimientos también pueden trasladarse a primer nivel y esperemos que no se presenten, pero en caso de presentarse, algún tipo de preparación debemos tener. Como concepto, la atención de triaje como concepto es la priorización y categorización de las víctimas que se están haciendo atendidas en un escenario, ¿no? La categorización y priorización. Pero también debemos tener en cuenta en ese concepto que el triaje tiene que ser rápido, debe instalarse de manera rápida, sin retraso, debe ser muy fácil de implementar, es decir, los protocolos y procedimientos, las tablas de valoración no deben ser tan complejas, deben ser de muy fácil manejo y con los recursos básicos, ¿no? Estamos hablando de tensiómetro, frecuencia cardíaca, etcétera, que traten en lo posible de no ser elementos muy sofisticados, sino más bien elementos de fácil implementación. Debe ser dinámico porque un paciente que puede ser categorizado con una priorización puede estar de pronto a lo mejor empeorarse de una manera rápida, ¿no? Todos se evalúan, todos los pacientes tienen que ser evaluados de alguna manera y deben ser estabilizados en la medida de lo posible. Existen pacientes en los cuales muchas veces por su situación y de pronto en un sector urbano donde el hospital está un poco más cerca, de pronto a lo mejor se puede perder tiempo tratando de implementar procedimientos de estabilización un poco más complicados, entonces donde de pronto a lo mejor es mucho más óptimo el trasladarlo con una estabilización mínima o con procedimientos básicos de atención para poder ser movilizados rápidamente cuando hablamos de la zona urbana, ¿no? Debe ser preciso específicamente para algún tipo de manejo, ya sean, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes con quemaduras, pacientes con accidentes químicos, pacientes con trauma, pacientes con intoxicaciones, debe ser algo muy preciso cada una de las medidas. Por ejemplo, cuando se habla de los valores, de los signos vitales, tienen que manejarse en conjunto, no individual, sino en conjunto. Esto hace que la precisión sea un poco más cercana al objetivo, a lo real, ¿no? No debe existir retroceso, ¿no? No se equivale aquí el paciente que se va y luego me lo regresan, ¿no? O de pronto lo mejor pasar de un escenario a un nivel superior y que este paciente se regrese. Eso no es
parte de una buena atención en cuanto a lo que tiene que ver con triaje. Debe ser seguro, seguro para ya vamos a ver luego que la seguridad no solamente es para el paciente, también la seguridad es para los equipos también de intervención, la seguridad es para todos los que participan en el escenario, no, o de atención, no solamente para las víctimas, pero debe ser un lugar seguro, sobre todo cuando hablamos de tipos de eventos como son, por ejemplo, químicos, como son, por ejemplo, explosivos, situaciones de bomba, etcétera, deben trabajarse en lugares seguros, ¿no? Si hablamos de pronto de materiales peligrosos o en este caso de la situación de sustancias químicas, muchas veces la zona fría o zona de pronto lugares que son seguros para poder intervenir, ¿no? Lo fisiológico sobre lo anatómico. En un primer momento, bueno, las lesiones a nivel de cráneo, cara, tórax, abdomen, etcétera, se ha ido sumando, ha ido evolucionando la situación del triaje. También no solamente, incluso no solamente lo anatómico y lo fisiológico, como vemos también hoy por hoy, también se toma en cuenta los mecanismos de la lesión. No es lo mismo un paciente que tenga un tipo de lesión traumática o, por ejemplo, una herida de bala, o un paciente de pronto a lo mejor un paciente quemado, un accidente de tránsito, un paciente intoxicado, o en este caso, por ejemplo, un evento epidemiológico, ¿no? Es muy diferente cada uno de estos tipos de escenarios. Y obviamente también hoy por hoy los grupos que tienen que ver, por ejemplo, un niño menor de 15 años, e incluso hay escalas que son específicamente para situación pediátrica, el caso de mujeres embarazadas por encima de 20 semanas, pacientes con insuficiencia renal, y mucho más aún si el paciente con insuficiencia renal de pronto a lo mejor ya tiene decidido no reanimar en caso de complicaciones. Bueno, todos estos elementos también tienen que tener en cuenta o entran en la consideración para la concepción de una categorización o priorización en el tema del triaje. Debe existir de cierta manera un equilibrio, ¿no? Entre recursos, entre el tiempo y las víctimas. Entonces los recursos tienen que ser en su mayoría ir acorde un poco a este tipo de atención en la parte propietaria sobre todo, habíamos hablado. El tiempo es fundamental. Si nosotros tenemos tres elementos ahí, ¿no? El impacto y el segundo, los primeros 10 minutos que son cruciales y la hora dorada que es muy importante de pronto en la respuesta. ¿Y qué pasa si de pronto en el escenario, no solamente a la distancia, sino también de pronto la extricación en pacientes con trauma tiene su demora? 20, 30 minutos de extricación. Eso también hace marcar una diferencia en el procedimiento de atención. Depende también de las víctimas, como habíamos hablado, las víctimas no solamente en el tema numérico, no, sino incluso en las víctimas en situaciones de pronto a lo mejor, situaciones propias como el embarazo, las víctimas de pronto a lo mejor del escenario, pacientes quemados, pacientes con situaciones químicas, etcétera. Entonces, todos estos elementos tienen que tenerse en un equilibrio o de pronto a lo mejor ir tratando de balancearlo y dependiendo de los niveles, ¿no? Un triaje nivel 1 que se da en el área de impacto donde se presenta el suceso, donde la zona cero, como se las llama muchas veces, el lugar del impacto, es el primer nivel de triaje. Un segundo nivel, dependiendo si utilizamos el sistema de comando de incidentes, el área de clasificación de víctimas, o si utilizamos de pronto el PMU o una clasificación anterior, que es el Centro de Atención de Clasificación de Heridos o el CACH. El tema hospitalario, un tercer nivel de triaje. Al llegar al hospital se suele también tener en cuenta que el paciente se realice un triaje en la parte hospitalaria para poder saber quiénes van a la parte quirúrgica, quiénes van a la parte de pronto a lo mejor directamente a una unidad de cuidados intensivos, etcétera, ¿no? Esto también es parte del triaje. Y básicamente tenemos dos tipos de triaje, ¿no? Un triaje básico y un triaje avanzado. El triaje básico, el personal está un personal entrenado principalmente. No necesariamente tiene que ser sanitario o profesional. Puede ser de pronto, pero normalmente no es profesional. Lleva el paciente al hospital principalmente. Aquí el propósito, digamos así, general es llevar al paciente hacia el hospital. Muchas veces, a veces no se hace un triaje como tal y en ocasiones lo que hacemos es trasladar la emergencia de un lugar y llevarla a otra. Situación que no es lo muy conveniente, pero conocemos que el rescate organizado o el rescate que se realiza en ese momento, el escenario puede ser muy peligroso,
puede ser una escena muy insegura, el paciente puede estar muy inestable y de pronto a lo mejor eso pueden ser factores que incidan en la movilización o el traslado de pacientes, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener presente que los críticos con una mayor probabilidad de vida es lo que, no solamente el paciente que esté grave, sino un paciente crítico con probabilidades de vida. Ya vamos a ver algunos elementos de consideración, incluso dentro de la clasificación. Hay colores y esos colores también se refleja de pronto a lo mejor el tipo de pacientes de pronto dentro de esta clasificación. Y un traje avanzado que realiza un profesional médico de enfermera. Aquí el principio es tratar en lo posible de llevar el hospital hacia el paciente, ¿no? Es así que tenemos nosotros soporte vital básico, ambulancia de soporte vital avanzado e incluso tenemos unidades especializadas. Tratar en lo posible de que la parte hospitalaria o el escenario se contenga en ese nivel y no tenga que llevar al otro nivel. Pero sabemos que muchas veces el paciente, sobre todo cuando vamos a ver posteriormente en la parte quirúrgica, de pronto es necesario hacer una evacuación organizada de estos pacientes. Y aquí el fin es optimizar el tiempo y recursos, ¿no? Situaciones que pueden ser manejadas in situ y que no necesariamente para congestionar un hospital o evitar un congestionamiento hospitalario es necesario tener las medidas de soporte avanzado en el sitio del incidente, bueno, con todas las medidas de seguridad que habíamos hablado, pero es la idea de un triaje avanzado. Si bien en el transporte como tal no está la situación del triaje, aquí lo he incluido yo simplemente por los aspectos que vamos a tener en cuenta, que sí se hace imprescindible muchas veces cuando tenemos escenario con sustancias químicas o tenemos de pronto elementos o escenarios de pronto con elementos de tipo epidemiológicos, por ejemplo. La desinfección, descontaminación, el tema de ética y las distancias hace muchísimo el tenerlo presente, no dejarlo hacia un lado, ¿no? El transporte manual, que son de corta distancia, pacientes conscientes, el uso de camillas, teniendo en cuenta que pacientes sin trauma o pacientes con trauma, va a depender también de ese tipo el tema de pronto de la camilla o camillas de rescate que también se suelen utilizar. El tema de ambulancias, que tenemos nosotros vehículos de asistencia y de evaluación rápida, o tenemos también transporte simple, sobre todo de tipo secundario, donde la ambulancia está constituida solamente con elementos muy básicos, o tenemos ambulancia de soporte vital avanzado, soporte vital básico, soporte vital avanzado, e incluso ambulancias de especialidad. Entonces, todos estos elementos no se olviden de tener siempre presente que existen también procesos que en un momento dado deben tener en cuenta estas unidades, sobre todo en el tema de desinfección, descontaminación. La ética, por ejemplo, en el caso de químicos, muchas veces también tener en cuenta la información, tener en cuenta la ley del amparo del paciente y otros elementos más, ¿no? Y obviamente también el tema de la distancia, y es ahí de pronto lo mejor de ocasiones se incluye un elemento de transporte como es el helicóptero, pero este helicóptero debe tener ciertas características, no debería ser cualquier helicóptero, pero en ocasiones no lo tenemos y se moviliza un helicóptero y tenemos que tener en cuenta algunos aspectos a considerar en el tipo de paciente que se traslada en este tipo de transporte de emergencia. Bueno, hay consideraciones muy importantes, como habíamos visto, que tanto para las víctimas como para los equipos de intervención en salud, debemos tener que tener en cuenta la protección. La protección no solamente en las víctimas, también hay que proteger también al personal. El personal de salud, porque ¿qué pasaría si el personal que está dando su atención se ve afectado, involucrado en el escenario? ¿Quién va a proceder a la atención de esos pacientes? Entonces hay que tener en cuenta la protección tanto a víctimas como también a los del equipo, ¿no? La situación de alertar y evaluar es constante. El alertar al hospital, al sitio donde se va a trasladar, y muchas veces de pronto organismos también intervienen en el alertar también si es factible el tema de familia o familiares y otros elementos más en cuanto a lo que tiene que ver con la alerta. Y la evaluación que tiene que ser constante, la evaluación del escenario, la evaluación de los pacientes, la evaluación de los equipos, la evaluación de los recursos, etcétera, ¿no?
Y el socorro, o sea, el socorrer, porque también puede en su momento dado el personal de emergencia puede también verse involucrado en una actividad de socorro hacia ellos mismos, ¿no? Entonces es importante tener presente de que no pase un evaluador o un socorrista o un personal sanitario pase de ser una persona que atiende a ser atendido, y eso podría ser, pero no es lo ideal, pero en ocasiones puede pasar. Entonces, y esas consideraciones, imagínense todo lo que hemos hablado acerca de atención de víctima, un escenario tan complejo como la atención de víctima, pero hay cosas que no podemos dejar a un lado. El tema del formulario y anexos, situaciones del manejo de la digamos, de fichas, de atenciones, de registros, de reportes, que muchas de las veces sí son, yo creo que una de las cosas más complicadas en ocasiones poderlo efectuar, ¿sí? La identificación de los pacientes, ya vamos a ver acerca de las tarjetas, vamos a ver algunos elementos ahí en el tema de identificación de pacientes. Incluso cuando hablamos de identificación, no solamente es el nombre y el apellido, ¿no? Aquí también en la identificación tiene que verse la lesión, tiene que verse sus signos vitales y otros elementos más. La formación y la experiencia, cómo está formado los evaluadores o las personas que prestan su atención y la experiencia que tienen, sí son de considerar, porque muchas veces eso puede ser que agilite o puede ser muchas veces un factor que no permite evolucionar o no permita poder responder de una manera oportuna o una manera acelerada o rápida. El tema de seguros, hay pacientes que de pronto a lo mejor tienen algún tipo de seguro y de pronto van a tener que ser transferidos debido a este seguro a alguna unidad especializada, algún instituto de seguridad social, alguna clínica particular, algún seguro particular. Entonces ahí no es tan sencillo, ¿no? Porque la ambulancia en ocasiones, estas distancias de pronto pueden ser un poco más lejanas quizás que los otros, y de pronto a lo mejor es urgente llevarlo al lugar más cercano con capacidad resolutiva, porque esa es otra. No es solamente llevarlo a un lugar, al lugar más cercano, ¿no? Una atención sanitaria con capacidad resolutiva, y en ocasiones estas clínicas o situaciones de seguros que tienen no siempre son muy cercanos, ¿no? E incluso se requieren a veces traslados aéreos para cubrir de pronto estos seguros, sobre todo cuando hablamos de seguros internacionales. No olvidar de pronto los acompañantes. El primer acompañante también tiene que ser evaluado si ha estado en el escenario también inmerso. No olvidemos también que el espacio de las ambulancias o el espacio donde se trasladan los pacientes, las víctimas, tampoco no es muy grande, ¿no? Entonces, pero sin embargo existen acompañantes, y de pronto tenemos que tener en cuenta cómo va a ser ese manejo también, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tema de las víctimas y el recurso que se consume o el recurso que se necesita, tanto humano como logístico, el control que hay que hacer, porque no es muy raro, y eso también sería importante tener presente, que no es muy raro que desaparezcan algunos implementos, utensilios, equipos, suministros médicos, que se les pierdan los tensiómetros, se les pierdan los estetoscopios, o se pierdan de pronto algún tipo de equipamiento del personal de sanitario, y eso es el control, la seguridad tenía que también ir por ese lado, ¿no? Las auditorías, no por el hecho de manejar una emergencia, no por el hecho de manejar una situación de desastre, no vamos a estar nosotros auditados, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a existir auditoría y tenemos que saber cómo vamos a responder frente a esa auditoría. Si es de pronto muchas veces cómo vamos a hacer con la situación de recetas, que no es tan sencillo y fácil para poder hacer descargos. En ese momento yo sé que no lo vamos a hacer de una manera individual, lo hacemos de un desglose en forma general, pero hay que también pensarlo, ¿no? Hay los tipos de eventos, como hemos manejado desde un principio. No es lo mismo una situación de explosión, no es lo mismo una situación de intoxicación o mucho alimenticio o por químico, y no es lo mismo de pronto a lo mejor el manejo de pacientes quemados. Eso también va a depender el tipo de evento. Es importante también manejar controversias. Aquí las controversias de índole, como decíamos, un paciente con insuficiencia renal, de pronto a lo mejor en el cual ya no, o tiene de pronto manifestado que no exista reanimación,
ya es un paciente con insuficiencia renal avanzada o un paciente de edad avanzada que de pronto a lo mejor ya tiene manifiesto el hecho de no reanimar y bueno, hay algunas controversias también ahí, incluso en cuanto a lo que tiene que ver con cuando supera el juicio individual del evaluador o de pronto la persona que está haciendo el triaje sobre el juicio de los otros profesionales. Entonces, en ocasiones puede haber un poco de discordancia, sobre todo cuando no se tiene establecido cuál va a ser el procedimiento, no se tiene establecido de pronto cuál es la escala, no se tiene establecido la metodología. Por eso es importantísimo que en el curso de Sistema Comando Incidente que se les pidió o se pide al personal de salud, siempre es importante establecer cuál va a ser el protocolo, cuál va a ser la metodología de triaje y cuál van a ser las diferentes escalas de valoración para que en un momento dado no se generen controversias, no se generen este tipo de situaciones que de pronto pueden retrasar o pueden generar discusiones, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta el sub y el sobre triaje. Incluso hay estándares, ahí se habla de un subtriaje de un menor al 5% y un sobretriaje que no supere el 50%. Entonces, ¿por qué significa eso de subtriaje y sobretriaje? Es decir, una persona que siendo de categoría superior o siendo una prioridad superior, se la catalogue con una categoría inferior y eso es perjudicial para el paciente. Entonces, eso sea lo menor posible, ¿no? Que pueda haber, bueno, por eso es dinámico y constante, pero sería lo ideal que no existiera o menos el 5%. Y un sobretriaje es decir lo contrario, ¿no? Una persona que de pronto a lo mejor se lo coloca en un nivel superior cuando el paciente, si bien es cierto, no tiene una criticidad muy alta, pero se lo cataloga como tal y de pronto también se habla de que tiene que tener un porcentaje menor al 50%, lógicamente, que perdón, no supere el 50%, no supere el 50% de las víctimas que sean en un sobretriaje. Entonces, eso también tener en cuenta que existen estos rangos que en ocasiones debería ser de una manera precisa, exacta, como habíamos hablado anteriormente. También tener en cuenta que existe la zona cero, zona caliente y la zona de impacto, zona fría, etcétera, que son importantes tener presente porque incluso cuando se maneja sustancias químicas, el distanciamiento, la evacuación, la colocación de los equipos, las áreas de descontaminación, etcétera, van a tener que tener presente cada uno de este tipo de zonas. Entonces, también es importantísimo la consideración de estos. Bueno, aquí tenemos una tarjeta, no vamos a ahondar mucho porque las gráficas son un poco bastante explícitas, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo de tarjeta tenemos un anverso y un reverso, tenemos dos desprendibles, estos desprendibles que vamos a ver que existe uno para poder detener el sitio y otro para el traslado. Debemos tener de pronto a lo mejor presente los colores, el color, aunque hay en algunos lugares hay escalas diferentes, ¿no? Incluso hay países que colocan un color gris, otros países que colocan un color blanco. Entonces hacen referencia de pronto a lo mejor entre el muerto y el moribundo o a este tipo de pronto a lo mejor tratar en lo posible de no ser muy discrecional quizás a lo mejor en la clasificación y también se pueden sumar, pero en su mayoría son estos, ¿no? Lo que tenemos dentro de nuestro país estipulado es de esta manera, que es el negro, el rojo, ¿sí? El amarillo y el verde. Y tenemos en la parte vemos ahí la ciudad, vemos ahí de pronto a lo mejor esta línea cruzada con tres diagonales para ver de pronto el día, mes, el año, ese relojito de arena para poner la hora, si es masculino, si es femenino. La figura permite ver la ciudad, la población, el municipio. El escudo sirve para anotar los antecedentes médicos de importancia, un paciente diabético, hipertenso, no desea reanimarse, etcétera, ¿verdad? Cada uno de los datos, como ya hemos hablado del tema de identificación, son importantísimos. Bueno, aquí hablamos del etiquetaje o tagging. Es importantísimo para poder, de la mejor manera, poder prestar la atención a los pacientes o las víctimas en el tema del triaje, ¿no?
Bueno, también tenemos lo mismo, habíamos visto los colores ya en la otra, tanto en el anverso, el otro en el reverso. Entonces, la parte superior son desprendibles, cada una de las figuras, el tensiómetro, la presión arterial, el relojito, el tiempo, la medida del pulso, el soplido es la respiración, IB si se colocó una inyección intravenosa, IM si se colocó una inyección intramuscular. Bueno, detalles que son importantísimos para lo que tiene que ver con la atención. No me detengo mucho aquí porque la verdad que tarjetas como tal, al menos dentro de nuestra zona o de nuestro Ministerio de Salud Pública, todavía no se han totalmente editado o impresos en una mayor cantidad. Casi sí que existen más bien solamente para cuestiones de capacitación, más verdaderamente como para manejo de emergencia, no, se utilizan algunas otras alternativas, en lo que tiene que ver de pronto con brazaletes, se utilizan de pronto cintas y otros elementos más. Lo ideal sería tener este tipo de tarjeta de clasificación, ¿no? Bueno, en el sistema de comando de incidentes, que al final de pronto está en una diapositiva, existe un código azul también ahí en la clasificación de los hospitales, donde de forma general lo que nos indica es que cada hospital debe tener cuándo se aplica un código, ¿no? O cuándo podemos decir, si bien es cierto, estamos hablando del triaje prehospitalario, pero como habíamos manifestado, existe un tercer nivel de triaje que es el triaje hospitalario y por ende es muy importante tener conocimiento de esto, en los cuales el hospital debe categorizar en cuanto a trauma, por ejemplo, en cuanto a shock, cuántos pacientes están en capacidad de, en una situación de emergencia, de pronto en la cual tenga que ampliar su capacidad, en la cual tiene que ampliar el talento humano y dependiendo del horario, de pronto sumar la consulta externa, sumar profesionales de la hospitalización, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo puede manejar, cuánto puede manejar este hospital? No es tan fácil, no, pero sí se puede analizar, pero no es tan fácil poder llegar y saber, no, yo recibo 9 o recibo 8, ya después de 10 prácticamente para mí es un colapso de pronto en la emergencia. Es importante tener definido esto y revisado en cuanto a los escenarios, ¿no? Si es trauma, si es shock, paciente intoxicado, quemado, etcétera, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, de pronto tenemos nosotros ciertos métodos y escalas de gravedad que se utilizan en el transcurso del tiempo. Yo creo que la mayoría de haber manejado esta, que es el triaje STAR. Hay esquemas un poco más sencillos que otros, pero este de aquí en niveles prehospitalarios es uno de los que mayormente se han utilizado en el transcurso del tiempo por su rapidez, por su facilidad de pronto de implementación y de aprendizaje, ¿no? O sea, usted llama al paciente y le dice, bueno, los pacientes que puedan caminar, por favor, se vienen para acá, o señores, o damas, caballeros, o como podemos de pronto comunicarnos. Y si el paciente camina, ya lo categorizamos, pero, pero podemos encontrar pacientes que aún caminando pueden tener complicaciones o podrían tener complicaciones y que de pronto lo mejor es ahí donde es necesario tener métodos un poco más específicos, un poco más, digamos, sensibles, ¿sí? Para poder tener un poco más de la clasificación, ser más preciso en el tema de la clasificación. Pero iniciamos, al menos esto lo hemos manejado en la parte hospitalaria de hace mucho tiempo, se viene utilizando el método STAR, que incluso todavía sigue en el manual. Esta foto es tomada del manual de protocolos prehospitalarios del Ministerio de Salud Pública, que todavía no se ha actualizado, o sea, todavía se sigue manejando el STAR en ese, digo, de manera vigente, ¿no? Bueno, ahí tenemos un triaje básico, el short, que es muy similar, rápido. Puede caminar, sí, verde de una. Y de pronto lo mejor, si tiene dificultades a órdenes, y de pronto lo mejor respira, incluso sabemos que 30 respiraciones por minuto, ¡pum!, un color. Si de pronto lo mejor tenemos más de X cantidad de pulsos, otro color. Entonces,
un poco rápido, o sea, efectivamente es rápido, ¿no? Pero un poco impreciso en ocasiones. Entonces, hay que tener en cuenta de que tiene su utilidad sobre todo en el triaje, el primer triaje. El primer triaje que se realiza en el punto de la emergencia, donde de pronto a lo mejor el escenario, donde de pronto en el accidente el combustible puede de pronto a lo mejor empezar a arder, etcétera. Entonces hay que tener una clasificación rápida en el rescate. Entonces de pronto puede ser y es de mucha utilidad ahí. De ahí hemos ido avanzando, tenemos no solamente los métodos, sino también escala. Entonces, una de las escalas que se ha trabajado un buen tiempo es la escala de Cranf, donde se mide circulación, respiración, abdomen, motricidad y lenguaje, donde se coloca una puntuación, si es normal, ligeramente afectado o severamente afectado, va de 2 al 0. Y esto de aquí se suma y dependiendo del número podemos establecer la gravedad de ese paciente, ¿no? Y poder de pronto colocar este tipo de colores, ¿no? De identificación. Tenemos también el mes, otros más de acuerdo a las lesiones y tejidos blandos, si el paciente tiene shock, e incluso hay pacientes que de pronto a lo mejor requieren el índice de shock, que todavía se utiliza en situación prehospitalaria, que mide de pronto la frecuencia dividido para la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio y tener un índice de pronto de shock, o bueno, muchos elementos que tienen importantes de pronto que se utilizan. Estamos hablando de varios tipos de escala. Bueno, el tiempo de isquemia mayor a 6 horas, tenemos la edad también del paciente, tenemos el RTS de trauma, ¿no? También es uno de los utilizados, donde se utiliza la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y no deja aquí de faltar la famosa escala de Glasgow, que es fundamental también en el manejo. Esta también tiene una puntuación y de acuerdo a esa puntuación podemos establecer los grados de prioridad. Entonces también tenemos triaje para quemados, en paciente lo mismo, colores que conocemos, el negro, el rojo, el amarillo y el verde, dependiendo de las lesiones, dependiendo de esta identificación de grados, de donde la escala nos marca cuál es el nivel de gravedad del paciente. Bueno, tenemos la escala de Glasgow modificada para lactantes. Es importante tener en cuenta que en el trauma pediátrico también el niño hay cierta consideración en cuanto a los valores, en cuanto a la puntuación, y eso son cosas también muy importantes que debemos considerar en el manejo de la emergencia. Aquí en la parte inferior ustedes ven los autores de cada uno de ellos, vemos los autores de los anteriores, ¿no? Cada uno de los autores que han ido estableciendo este tipo de parámetros. Tenemos triaje también de víctimas contaminadas. También existe digamos, un método en el cual podemos utilizar, ¿sí? Pero no se olviden que primero tenemos que descontaminar antes de trasladar. Y dependiendo del tipo de sustancia, la utilización de antídotos, ¿no? Eso también es importante en el manejo de víctimas tanto contaminadas, ¿no? Y por último, no por ser menos importante, porque en realidad es uno de los que en la actualidad ha tenido una escala bastante positiva. El 2011 salió una versión, en el 2020 una segunda versión, el concerniente al triaje meta, propuesto por la Universidad en Oviedo de España, e incluso ellos han manifestado de que hay que tener permiso si se quiere tener capacitaciones o de pronto de manera lucrativa para dictar este tipo de capacitaciones, porque digamos, son autores de todo este proceso, pero no quita la posibilidad de poder utilizarlos, ¿no? Porque tienen unos estudios. No ha sido tan fácil poder llevar estudios de triaje para poder analizar de pronto utilidad, para poder utilizar. Nosotros en nuestro país la mayoría de la
calificación de la emergencia se basa en el tiempo de respuesta, los tiempos de respuesta. Pero no solamente es necesario el tiempo de respuesta, es la necesidad de comparar entre una escala y otra, la necesidad de pronto lo mejor de identificar tempranamente una lesión que otra, o la gravedad de una lesión que otra, la capacidad de pronto lo mejor de reducir o de pronto lo mejor de visualizar la reducción de las complicaciones de un paciente que ha sido bien calificado o evaluado. Todos estos elementos no son fáciles de evaluar o han sido evaluados o han sido sometidos a una evaluación 100%. Hay estudios, efectivamente sí, pero el que mayormente tiene es este, ¿no? El meta, como ustedes ven ahí, aunque todavía hay elementos que se siguen ampliando, pero básicamente es este, ¿no? Aquí nos habla de dos tipos, dentro del mismo triaje, dos tipos de triaje. Anteriormente, ya van a ver ustedes, anteriormente se hablaba de un triaje de estabilización. Bueno, hoy por hoy se habla de un triaje asistencial. ¿Por qué no estabilización? Porque en ocasiones no siempre es tan fácil poder estabilizar al paciente in situ, ¿no? Hay pacientes que se complican y que requieren ser transferidos y que se puede estabilizar en la medida de lo posible. Entonces, aquí tenemos un triaje asistencial. Ese triaje asistencial permite la asistencia o anteriormente de pronto la estabilización del paciente y poder diferenciar ese rojo si es un rojo quirúrgico, ¿sí? Y si de pronto ese rojo no es un rojo quirúrgico, su traslado de pronto lo mejor frente a un rojo quirúrgico puede ser posterior mientras se le da una asistencia sanitaria. Obviamente el que realiza esa asistencia sanitaria, como vemos acá, la asistencia sanitaria tiene que ser un paciente, una persona debidamente entrenada, ¿no? Una persona que maneje todos estos procedimientos o de pronto estos cursos de formación en el manejo de trauma, TLS y demás. Entonces, es importante tener en cuenta, primero, el triaje asistencial. Y va viendo el grado dependiendo si compromete primero la apertura vía respiratoria, segundo la respiración, tercero la circulación y como cuarto la parte, bueno, si de pronto existen personas acá que están viendo y no conocen un poco el ABCDE, les recuerdo que A, la apertura vía respiratoria o el asegurar una vía aérea, ¿sí? La B de la búsqueda o la respiración, la C la circulación, la D el déficit neurológico. Por lo tanto, dependiendo de ese tipo de afectación, uno puede tener esa escala de prioridad, ¿no? Entonces, primero el triaje asistencial, la asistencia que vamos a tener que darle dependiendo de la categoría. Y una vez que tenemos en la parte asistencial, vamos al triaje de evacuación luego. ¿Sí? Entonces tenemos un triaje asistencial, tenemos una asistencia para ver quiénes son los que van a ir a una evacuación, ¿sí? Y en la evacuación, lógicamente, una evacuación ordenada, organizada, el paciente rojo Q, es decir, paciente que es rojo con criterios que vemos en la parte inferior. En la parte inferior tenemos, en la parte izquierda, los criterios de valoración quirúrgica precoz, como el trauma penetrante, trauma con sospecha de fractura en pelvis, trauma cerrado en tronco. Los criterios de alta prioridad, ¿sí? O CAP, criterios de alta prioridad, una lesión grave con inestabilidad hemodinámica o una lesión por explosión en un espacio cerrado. En este paciente de pronto con la inestabilidad hemodinámica, con una presión arterial sistólica PAS, presión arterial sistólica menor a 110, ¿sí? Un Glasgow menor de 6 y la necesidad de intubación endotraqueal u orotraqueal, ¿sí? Esto hace de pronto un criterio de prioridad o CAP. Entonces, si yo tengo un paciente con primero, tenía un paciente de categoría rojo de la parte asistencial con criterios de quirúrgico y con criterios de alta prioridad, lógicamente ya sabemos que tenemos que trasladarlo, ¿no? Tenemos que evacuarlo, tenemos que hacer la evacuación. Bueno, también tenemos lesiones graves que son relevantes como fracturas de cráneo, toras batiente, neumotoras, fractura. Entonces aquí hace una especie de conjugación entre la parte fisiológica, entre la parte anatómica, en la parte del mecanismo de la lesión
y obviamente en relación a la prioridad en cuanto a lo que tiene que ver con los grupos de pacientes, ¿no? Los pacientes prioritarios. Entonces, hace una especie de conjugación, una especie de pronto de articulación, no solamente la parte anatómica, no solamente la parte fisiológica, no solamente los mecanismos de lesión, sino de una forma general que de pronto permite minimizar el error, ser un poco más objetivo. En realidad no es tan complicado, pero sí es necesario tener en cuenta cada uno de nuestros criterios, ¿no? Entonces, esto es lo que es el triaje meta. El último actualización de lo que conozco es el 2020, es decir, un poco nuevo en relación a los otros y que fue, digamos, un estudio realizado en la Universidad Oviedo de España y que la verdad que es bastante prometedor, es bastante eh, organizado, bastante avanzado y de pronto con mejores detalles y reduce la posibilidad de poderse equivocar. Bueno, aquí tenemos solamente ya por separado cada uno los tipos del meta, ¿no? En la parte de la clasificación, ¿no? Entonces, esto también sería importante de pronto tenerlo presente. Los criterios de alta prioridad que habíamos hablado, los criterios de evaluación quirúrgica precoz. Ahora, también se habla mucho en el triaje, es ya en la parte del sitio, ¿no? De donde se va a manejar todo esto que hemos hablado. Debe ser seguro, debe ser restringido, debe ser accesible para la movilización, traslado, debe estar correctamente señalizado. En la parte superior izquierda ustedes pueden ver de pronto una forma, un esquema un poco antiguo, ¿no? Pero que permite tener en cuenta la organización, el esquema de organización. Entonces, a la parte izquierda es donde se realiza el triaje, ¿sí? Aquí vienen los equipos de respuesta, los equipos de intervención y los pacientes son eh, entregados, por decir así, al área de clasificación de víctimas. Y obviamente del lado izquierdo van los que no requieren traslado, perdón, en la parte superior los que no requieren traslado, no urgentes, y en la parte inferior los urgentes, ¿no? Este es el anterior, el antiguo, que digamos así, ¿no? Entonces los urgentes donde están los rojos y los amarillos. Entonces los que van camino a una evacuación de la parte inferior y los que van a quedarse en la parte superior. Entonces así se manejaba o se pedía el manejo, un esquema sencillo, no siempre es fácil poder tener todo el área. Acuérdense que si aplicamos sistema comando incidente, esta sería el área de espera, el área de evacuación, donde van a estar las ambulancias en espera para poder, o todos los recursos en espera para poder ser utilizados, asignados, ¿sí? La parte operativa de cada uno de estos recursos, ¿no? Entonces, y acá en la parte inferior derecha ya lo vemos un poquito más organizado, ya considerando el triaje avanzado, ¿no? Entonces, tenemos el triaje básico por los equipos de rescate y tenemos el triaje avanzado, el triaje de estabilización y un triaje de evacuación. Acuérdense que ya estabilización, lo vemos en la actualidad, se habla de un triaje asistencial. Eh, para diferenciar un poco, porque muchas veces existe la percepción de que tenemos que hacer todos los procedimientos de estabilización aquí y a veces no siempre es posible. No solamente por los recursos, sino porque el tiempo que te toma, por ejemplo, qué sé yo, una vía central, un catéter central de pronto a lo mejor te toma mucho tiempo y ese tiempo quizás a lo mejor es crucial de que el paciente tenga que llevarse, mucho más aún si hablamos de una parte urbana, llevarse hacia un hospital. Entonces tenemos que tener en cuenta ese triaje de asistencial o de estabilización, anteriormente llamado así, y el triaje de evacuación. Entonces tenemos asimismo el negro y en la punta el negro y el verde que no requieren traslado y en la parte central el amarillo y el rojo que son los que sí van a requerir traslado. Entonces, y obviamente ya el traslado o donde se van a estar ubicados en el área de espera los recursos para ser asignados si tomamos el sistema de comando de incidente. Bueno, ya aquí es un cálculo de trauma revisado, donde se conjuga
la, el escala de Glasgow, y la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria, se da un valor y después de ese valor la prioridad, ¿no? También es una de las escalas que se utilizan y en realidad sirve bastante, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, el sistema de comando incidente no voy a detenerme aquí porque esto es un curso aparte, sino que tenemos que tratar en lo posible de ver cómo se engrana o cómo se articula este tipo de herramienta, el sistema de comando incidente, a lo concerniente al tema de triaje, ¿no? De atención o intervención o de incidencia de víctimas en gran cantidad, ¿no? O gran cantidad de víctimas. Yo creo que es todo. Cualquier vamos a tener luego para poder analizarlo el sistema comando incidente. Esto es todo y terminamos.